es verdad. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: recuerden lo que dijo Jesús, recuerden que sí resucitó, que Él está vivo. Mira cómo empieza en el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Un cordero tenía que ser sacrificado, tenía que ser derramada su sangre por perdón, por expiación de la humanidad. Pero no era un simple cordero, no era un simple animalito. Una persona pura, perfecta, sin mancha, sin pecado, tuvo que haber dado su vida por reconciliar a la humanidad con Dios. Y no fuimos tú ni fui yo, fue nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne y sufrió y padeció. Mira lo que dice Filipenses. Te voy a invitar a que vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, teniendo todo, el creador de todo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que ese sacrificio se pudiera hacerse efectivo en la humanidad. Jesucristo, teniendo todo, Pablo nos dice que todas las cosas han sido hechas por medio y para Cristo. No hay ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no haya sido creado por medio de Jesús. Y Jesucristo, dejando esa divinidad, no por completo, pero sí ese grado de honra que tenía en el cielo, siendo Dios, se encarnó, se humilló, porque al serse Dios y volverse un humano es como una humillación. Jesucristo se humilló por ti, por mí. Jesucristo tomó forma de siervo para servirnos, para darnos libertad. Dentro de la historia de las muchas culturas y dioses que se hablan a lo largo de todo el mundo, nadie ha tenido ese conocimiento, ese pensamiento, solamente Cristo. Porque Él es real, porque Dios es real, porque Dios es verdadero. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no solamente Jesús se hizo siervo y se hizo un hombre, sino que Él fue obediente. Él sabía lo que iba a suceder y Él fue obediente y dio su vida, dio su cuerpo, derramó su sangre por rescatarnos del pecado, por rescatarnos de la esclavitud, por rescatarnos del dominio de Satanás. Porque esta naturaleza que hoy nos gobierna, no nos gobierne por toda la eternidad. Porque ahora en Cristo tú y yo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han quedado atrás, han pasado atrás, todas son hechas nuevas. Gracias al sacrificio de Jesús, gracias a que Él derramó su sangre, de que su cuerpo fue abolido, de que fue el cordero que se dio en sacrificio, pero también gracias a que Él resucitó. Por eso el apóstol Pablo en Corintios nos está diciendo esto.
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Cefas, se los digo, se queda de tarea. Que se quede de tarea, dice una hermana. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. El apóstol Pablo no está diciendo, yo escuché y a lo mejor creo, a lo mejor no creo. Él está afirmando, Jesucristo resucitó y tenemos un testimonio. Se le apareció a Cefas, se le apareció a varias hermanas, se le apareció a los apóstoles, a muchas personas se les apareció, como testimonio de que Jesucristo es real. Hoy en día, ¿sabes? La sociedad nos dice, bueno, para poder verificar algo, para poder recordar algo, necesitamos escribirlo, firmarlo, notariarlo. En el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús, la palabra que salía de nosotros era tan importante que eso era suficiente para dar veracidad a las cosas. Por eso Jesucristo muchas veces nos dijo y nos recordó, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque la palabra que sale de nosotros es importante. Y el apóstol Pablo, gracias a Dios, se quedó plasmada, pero esos testimonios de que Jesús se les apareció a los apóstoles, a María Magdalena, eran verdaderos. Por eso se hablaban y decían, sí, a mí también se me apareció Jesús. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A Pablo, Saulo de Tarso, aquel hombre que perseguía, aquel hombre que arrastraba a los hermanos, los arrastraba por las calles, por las sinagogas y los aprisionaba. Aquel hombre, aquel Saulo de Tarso que consintió en la muerte de Esteban, que las ropas de Esteban él las cargó. Ese hombre iba hacia una ciudad a buscar más cristianos para encarcelarlos. Él se dice que él era fariseo de fariseos, que no había nadie como él en cuanto a seguir la ley. Era duro, era estricto. Tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús fue después de que Jesucristo resucitó. Porque hay poder en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque las personas pueden cambiar cuando tengan un encuentro con Dios, con Jesús, con un Jesús real, con un Jesús que no está muerto. No es como algunos de aquellos que tuvieron la fama de poder tener a grandes personas siguiéndolos, grandes seguidores. No es como aquella persona que inició el budismo. No es como aquellas personas de otras religiones que decían, síganme a mí porque yo los voy a llevar a la verdad, a la vida. Ellos murieron y hasta hoy en día siguen sepultados en ese mismo lugar. Si hoy tú y yo vamos a buscar a Jesús en esa tumba, no está ahí, esa tumba está vacía. Y cuando Jesucristo resucitó y cuando Jesucristo se le apareció a varios hermanos, a varios discípulos, a varias hermanas, una de aquellas personas a la cual Jesús se le apareció fue a Pablo. Y cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, Pablo tuvo un cambio total. Las vendas que cargaba en sus ojos fueron quitadas y él, en vez de perseguir a la iglesia, empezó a servir a Dios. Y los hermanos se quedaban sorprendidos porque decían, mira, ese es el hombre, ese es Saulo, el que nos perseguía, el que estaba en contra de la iglesia, y ahora está sirviendo a Dios.
porque hay poder en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo estoy contento hoy, porque Jesucristo resucitó. Y esa es para mí una motivación más para poder seguir adelante en esta vida. Yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, pero yo sé que al igual que yo, tú descansas en Dios. Descansamos en esa esperanza y en esa fe que nos da Jesucristo. Por eso Hebreos nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque tenemos un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que resucitó y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Yo, hermano, en esta mañana y hermana, te invito a que sigamos firmes, que los problemas, que las necesidades que estemos pasando no sea un impedimento para quitar nuestra mirada de Jesús. Hoy es un recordatorio, hoy que es domingo de resurrección, sigamos firmes, sigamos adelante, sigamos mostrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que Jesucristo resucitó, y Pablo nos dice en este versículo: porque si no hay resurrección de muertos, porque si no creemos en que algún día este cuerpo de pecado va a transformarse y va a cambiar, porque si no creemos que después de la muerte vamos a resucitar y vamos a estar con Cristo, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Porque si Cristo no resucitó y es una mentira, todo lo que yo te estoy diciendo no tiene sentido. Porque si nosotros no creemos realmente en Cristo, no tiene sentido que vengamos aquí a la iglesia. Vana es también vuestra fe, porque nuestra fe en Él, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Los domingos que nos reunimos podemos aprovecharlos en otros lugares. Los miércoles que nos reunimos podemos aprovechar la hora en otro lugar. Los sábados con los niños, los divertisábados, toda esa energía, todo ese recurso lo podemos ocupar en otras cosas. Pero ¿por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué nos reunimos los miércoles? ¿Por qué nos la pasamos chido con los niños los sábados? Porque Jesús es real, porque Jesús resucitó y nosotros estamos esperando su venida para poder estar con Él. Mira ahora lo que nos dice Mateo. Vamos a Marcos capítulo 16. ¿Quieres ponerte de pie y leer conmigo estos versículos? Hay que celebrar que Jesús está vivo, que Jesús es real. Que hoy nos cansamos de estar parados, que a lo mejor hoy nos desvelamos, pero nuestra esperanza es que vamos a tener un cuerpo inmortal, un cuerpo de gloria, donde ya no nos vamos a cansar más. Entonces disfrutemos el cansancio, la desesperación, el estrés que tenemos en esta tierra, porque cuando estemos con Jesús todo va a ser de una manera completamente diferente en nuestras vidas. Vamos a hacer la misma dinámica. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo y nos quedamos en el versículo 8, leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron.
Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Toma tu lugar. Nos dice este versículo, este evangelio que nos describe la resurrección de Jesucristo. Y que si tú te acuerdas, cuando estuvimos el domingo pasado, que fue el domingo de Ramos, cuando Jesucristo pasa por Jerusalén, sube a Jerusalén, es un escrito que se encuentra, o es una historia que se encuentra en los 4 evangelios, en señal de que es muy importante. Al igual la resurrección se encuentra descrito en los 4 evangelios, y hoy vamos a estar abarcando en Marcos. Y nos dice este versículo 1, cuando pasó el día de reposo, el día sábado. Por eso es que muchos creen, hay una religión que dice, es que Jesucristo no resucitó el día domingo, resucitó el día sábado, y esa parte del versículo está equivocado. Pero nosotros creemos en la fiabilidad de la palabra, en que la escritura no se equivoca, sino que nuestra mente y lo que nosotros queremos oír es lo que nos lleva al error. Jesucristo resucitó pasando el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El día sábado. Jesucristo resucitó el primer día de la semana, como primicia de todo. María Magdalena y María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, porque era parte de la tradición que cuando alguien moría se embalsamaba o se podía ir después para poder ungir, para poder limpiar, para poder tratar el cuerpo muerto. Fíjate cómo para estas hermanas el cuerpo de Jesucristo era importante. Un cuerpo que ya no tenía vida, pero para ellas era importante. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando Jesucristo fue sepultado, nos dice que una persona, un hermano, compró un lugar, labró la sepultura y en ese lugar fue puesto Jesús, y después una grande piedra, y después el día sábado vienen los fariseos a decirle al gobierno romano, este hombre dijo que al tercer día iba a resucitar, por favor pon tu sello sobre la roca, manda a tus guardias que estén ahí, no sea que los discípulos vayan a sacar su cuerpo en la noche y entonces se crea que él ha resucitado y esto vaya a ser peor. Porque los fariseos tenían miedo de que realmente Jesús hubiera resucitado. Y entonces vienen estas hermanas y dicen pensando, bueno, ¿quién nos va a remover esta piedra? Hay soldados, está el sello del gobernador, pero nosotros queremos ir a ver a Jesús. Cuando nosotros tenemos esas ganas de tener una conexión con Dios, no importa las adversidades, no importa lo que venga hacia nosotros, porque Dios se va a encargar de abrirnos la puerta y darnos acceso hacia Él. Porque para Dios no hay nada imposible, porque probablemente nosotros somos débiles y tenemos muchas imperfecciones, y a lo mejor nos cansamos, nuestra fe desmaya, flaquea, pero Dios nunca nos falla. Nosotros le hemos fallado muchas veces a Dios. Yo puedo levantar mi mano y decirles, yo le he fallado muchas veces a Dios, pero Dios nunca me ha fallado, pero Cristo nunca me ha fallado. Por eso es que mi fe está completamente puesta en Jesús. Y estas hermanas, aunque era imposible que pudieran ver el cuerpo de Jesús porque estaban los soldados, estaba esta gran roca que cubría donde Jesús estaba sepultado. Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande, no dice grande, dice que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho,
cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. En otro evangelio este ángel en la traducción nos dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Mirad el lugar en donde le pusieron, en donde lo acostaron, en donde su cuerpo descansó, ya no estaba. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, pues les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Voy a leer versículo 9 al 11. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que había estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido visto por ella, no le creyeron. Después de que Jesús se le aparece a María Magdalena y María Magdalena le va a avisar a los demás, ellos estaban tristes. Estaban llorando porque habían perdido a su maestro, a su rabí. Y parte de esta historia que a mí me llama mucha la atención es el versículo 11 que nos dice: ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido visto por ella, no le creyeron. Dudaron de la resurrección de su maestro, porque humanamente era imposible que alguien resucitara por sí mismo. Ponte a pensar, los discípulos habían visto cómo Jesús había resucitado a Lázaro, a Tabita, pero ellos decían: es imposible que alguien regrese de la muerte por sí mismo. A lo mejor muchos de nosotros antes de venir a Cristo tenemos ese pensamiento: Cristo no lo puede todo, Cristo no me puede cambiar, Cristo no me puede perdonar. Pero ahora le doy gracias a Dios porque nosotros tenemos un conocimiento pleno de Cristo en nuestras vidas. Y ahorita vamos a tomar comunión. Jesucristo, antes de ascender al cielo, partió el pan, nos dice en el Evangelio de Juan, hablando de que Jesús hizo comunión. Y cuando Jesús hizo comunión, nos dice el Evangelio de Juan, cuando tomaron el pan, la mente de sus discípulos les entró el discernimiento para entender todas las cosas. Ahora tú y yo ese discernimiento ya lo tenemos gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Somos privilegiados de poder tener el conocimiento ahora de Jesús en nuestras vidas. Pero hay mucha gente allá afuera que necesita saber la verdad de Jesús. Hay mucha gente allá afuera que está desesperanzada, con problemas, igual que tú y que yo. Hay mucha gente que su esperanza descansa en otras cosas, en el dinero, en la salud, en la familia. Hay muchas gentes allá afuera que su fe descansa en una obra hecha por carpinteros de madera, de piedras. Hay mucha gente que está necesitada y está dispuesta a caminar 4 o 5 días de aquí hacia Juquila, de aquí hacia otro lugar, pensando que esa es sufrir, que lastimarse los pies, que rasparse las rodillas, que Dios se va a compadecer de ellos al ver su sufrimiento físico. Hay mucha gente que necesita saber que lo que Dios quiere para reconciliarse con Él es Cristo en sus vidas. Versículos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y luego Jesucristo tiene el encuentro con los discípulos. Les dice que les reprocha su incredulidad por no haber creído. Y después Jesucristo les da lo que tú y yo debemos de estar haciendo: id y haced discípulos. A través de las enseñanzas de Jesús, a través del bautismo. Pero mira, Jesucristo no les dejó solos. Jesucristo en el Evangelio de Juan ya les había dicho que les iba a dejar el Espíritu Santo. Y si eso no fuere todo, Jesús les dejó autoridad para poder hacer grandes cosas en su nombre. Por eso es que hay poder en el nombre de Jesús, porque Jesús está vivo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no lo creyere será condenado. Jesucristo nos dejó una gran responsabilidad, que por medio de nosotros ser usados para llevar más gente a los pies de Cristo. Nosotros ser usados para rescatar la vida de las personas que están en necesidad. Por eso es una gran responsabilidad para nosotros ser creyentes. Tenemos muchos derechos como creyentes. Vivimos bajo la gracia de Dios, de Cristo, pero también tenemos obligaciones como creyentes. Y no obligaciones que tienen que ser dadas hacia mí. Yo soy lo de menos. Obligaciones que Dios nos va a pedir cuentas de ellas, que Jesucristo nos va a pedir cuentas de ellas. Y mira que nos dice el versículo 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O cuántos dudamos como los apóstoles, como los discípulos? ¿Cuántos de nosotros creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y esto es para nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen. A ti y a mí, a los discípulos, a los apóstoles en el tiempo de Jesús, a todos los creyentes que hoy en este día, a lo largo de todo el mundo, se están congregando, recordando la resurrección de Jesucristo. Esto es un ánimo, una motivación, una palabra de fuerza para nuestras vidas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias a que Cristo resucitó, tú y yo tenemos poder para hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Ahora depende si lo crees o no lo crees. Pero en el nombre de Jesús tenemos autoridad y tenemos poder para poder ser usados por Dios para impactar a nuestra sociedad, para impactar a nuestra familia, para poder impactar a aquellos que nos rodean. Pero tenemos que creer, tenemos que vivir, tenemos que ser buenos discípulos, tenemos que practicar lo que Jesucristo nos ha dejado. Dice el versículo 19 y 20: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuántos al salir de este lugar, de esta iglesia, vamos a ir a seguir proyectando y enseñando y mostrando a través de nuestras vidas el amor de Cristo?
Vamos a hacerlo, hermanos, porque nuestro Cristo está vivo, porque nuestro Cristo no está muerto y Él ha cambiado nuestras vidas. Vamos a Corintios, ya para ir terminando. Corintios capítulo 15. Allá atrás se escuchan un lenguaje, no crean que están hablando en lenguas. Nuestra hermana Arin está traduciendo a nuestro hermano Joe. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo del 15 hasta el 58. Y entonces, si Jesucristo no hubiese resucitado, continúa Pablo, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Jesús no resucitó y creemos que sí, estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero estamos convencidos que Jesús resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Así como la muerte entró a la humanidad por medio de Adán, por medio de Cristo, todos aquellos que reconocen, que ponen su fe en Cristo, van a tener vida y vida en abundancia. Porque aquellos que han puesto su fe en Cristo, la muerte no se enseñorea de ellos. Yo hace un par de domingos, cuando mi papá estaba siendo operado, yo les decía honesto, yo era honesto con ustedes. Había posibilidades de que muriera, había posibilidades de que no, pero toda mi familia descansaba en Cristo, porque la muerte solamente es un proceso para vivir con Cristo por toda la eternidad. Y tenemos paz porque Jesucristo nos puso el ejemplo al resucitar de la muerte. Porque cuando Jesucristo resucitó, venció a la muerte. Y si Cristo está en nosotros, nosotros hemos vencido a la muerte. Nada se enseñorea ya de nosotros. Solamente Cristo y su gracia en nuestras vidas. Por eso dice Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos y en todos. La muerte por ahora se enseñorea de nuestro cuerpo físico, pero ya no de nuestro espíritu, ya no de nuestra vida eterna, gracias a Cristo, porque Él venció a la muerte. Ahora nosotros solamente debemos de entender que este cuerpo tiene que ser cambiado, y para que ese cuerpo sea cambiado solamente hay dos maneras: a través de la muerte o el rapto de la iglesia. Pero la muerte ya no nos condena, la muerte ya no nos domina. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan?
¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo y nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta es una frase famosa que hoy en día la sociedad la vive. Hoy en día esta es una frase que muchas personas que en algún momento tenían conocimiento de Dios han transgiversado. Muchos dicen: vivamos, gocémonos el día, porque no sabemos si mañana vamos a vivir. Vivamos como queramos vivir. Y Pablo dice: bueno, si así fuese el caso, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Despreciemos el sacrificio de Jesús, porque no es suficiente para nosotros. Versículo 33: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Por vergüenza vuestra lo digo. Pablo les está diciendo: quítense esa idea. Luego vamos a la epístola de Pedro. Los hermanos decían: bueno, Jesucristo todavía va a tardar, entonces descansemos de hacer el trabajo. Pedro les dice: trabajen, velen, porque la venida de Jesús está cerca y no podemos estar descansando. Tenemos que estar trabajando, tenemos que estar mostrando el amor de Cristo. Tenemos que estar llevando el amor de Cristo a los pequeños, a los adolescentes, a los jóvenes, aquellos que necesitan conocer de Cristo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, en un cuerpo de pecado, resucitará en incorrupción, en un cuerpo sin pecado. Se siembra en deshonra, la sociedad humillándonos porque hemos puesto nuestra fe en Cristo, resucitará en gloria cuando Jesucristo venga a reinar y nosotros con Él por toda la eternidad. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en un cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo, porque Él nos trajo vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Cristo porque Jesús resucitó. Y el dominio del pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte, ya no se enseñorea de nosotros. Por eso este es un domingo especial, porque recordamos a nivel mundial que Jesucristo es verdadero, que Jesucristo resucitó. Y terminamos en Filipenses. Y voy a invitar al hermano Teo, a la hermana José, que preparen y empiecen a repartir los panes, el jugo de uva. Voy a leerte una vez más Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. No hay un grado de valor más alto al cual se le puede dar a Cristo. A Cristo se le dio el grado más alto, lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú crees que Jesucristo resucitó, te voy a invitar a que te pongas de pie. Si tú crees que Jesucristo es real, te voy a invitar a que te pongas de pie. Y vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias por lo que Él hizo en nuestras vidas, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Eso es solamente gracias al sacrificio de Jesús. Voy a pedir a hermana José, hermano Teo, que empiecen a repartir ya los panes, el jugo de uva, y vamos a tomar comunión, a celebrar que Jesucristo está vivo, que su cuerpo sufrió por nosotros, que derramó su sangre, pero que al tercer día Él resucitó. Y ahora está con nosotros en nuestras vidas a través de su palabra. Y ahora Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es nuestro Jesús, un Dios vivo, un Dios verdadero. El grupo de alabanza ya tenemos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, voy a darle lectura. Jesucristo, cuando se les aparece a sus discípulos y dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su palabra el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Entonces, gracias a Jesús, hoy tenemos un conocimiento pleno de lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué no le damos gracias a Dios antes de poder recordar su muerte, su resurrección? Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque por medio de ti nuestro entendimiento es abierto, es cambiado. Porque ahora tenemos tu conocimiento y hemos creído con nuestro corazón que tú has resucitado, primicias de todo eres hecho, amado Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Hoy queremos entonarte, Señor, himnos, alabanzas, salmos. Gracias, Señor, porque tú estás vivo. Gracias, Señor, porque tú has resucitado. Gracias, Padre, porque Cristo es real en nuestras vidas, porque Cristo es verdadero en nuestras vidas. Y queremos a ti, Señor, entonarte y cantarte, Señor, nuestra alabanza. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón.
memoria de ese cuerpo que fue derramado y que fue lacerado y que fue lastimado, en memoria de esa sangre que fue derramada, en memoria de nuestro Señor Jesucristo, con poder, que nos dio autoridad y encomendaciones, y que ahora está a la diestra del Padre. Tomamos esta comunión recordando que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Gracias, Señor, danos de tu fuerza, danos de tu ánimo, ayúdanos, Señor, a seguir adelante en medio de esta vida que aún tenemos, Señor. Esperamos, anhelamos y te pedimos por el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para ser tomados por Él y reinar con Él por toda la eternidad. Mientras esperamos, danos la fuerza, el ánimo, la alegría, para poder seguir mostrando el amor que nos ha sido dado por medio de Cristo. Que tú nos uses como instrumentos, como luz, como lámpara, como sal de la tierra, para poder, Señor, tocar los corazones de las personas, y que a través de tu poder y de tu Santo Espíritu puedan ser guiadas a conocer a Cristo. Gracias por este servicio. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres real, porque tú estás en nuestras vidas. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.